Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Ya la clase pasada, de la semana pasada, vimos problemas de matemáticos aditivos, es decir, de sumas por cambio. En esta oportunidad nos toca trabajar problemas de combinación. La diferencia entre uno y el otro es que en la clase pasada, en problemas de cambio aditivo, vimos que una misma cantidad con el mismo atributo cambiaba disminuyendo o aumentando. Por ejemplo, 4 pelotas, si se le agrega 2 pelotas, ahora serían 6 pelotas. En ese caso hubo un cambio del mismo atributo, en este caso pelotas. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos a dos atributos distintos? Ahí entramos en otro tipo de problemas que son los problemas de combinación, que es lo que a continuación vamos a tratar. Entonces, problemas de combinación. En los problemas de combinación tenemos tres elementos importantes. Tenemos el todo y las partes. La idea central es que de las partes, la suma de las partes me da el todo. O si el todo le quito una parte, me va a dar la otra parte. Esa es la idea central de los problemas de combinación. Esto también algunos le llaman problemas del todo y las partes, como un tipo de modelaje. El todo y las partes. Y tiene sentido. Pero matemáticamente hablando se conoce más como problema de combinación. Veamos un ejemplo. En una bolsa hay tres pelotas pero que son pequeñas. Ese sería un atributo específico, tres pelotas pequeñas. Y pelotas grandes, cinco pelotas grandes. Si se dan cuenta, tres pelotas pequeñas y cinco pelotas grandes no son lo mismo. Es como decir tres manzanas y cinco plátanos. Ambas pertenecen a un todo, que serían frutas. En este caso, tres pelotas pequeñas sería una parte y cinco pelotas grandes sería la otra parte de un todo que serían pelotas. Por lo tanto, la pregunta ¿cuántas pelotas hay en total? Me está diciendo por el total, la suma. En otras palabras, la suma de las dos partes. Es decir, tres pelotas pequeñas más cinco pelotas grandes, porque ambas sumando me dan el todo. Y como me preguntan por el todo, que sería mi incógnita, ¿cuántas pelotas hay en total? Total, suma. Entonces yo sé que me están pidiendo por la suma de las partes. 3 más 5, que sería 8. Tendría entonces que, ¿cuántas pelotas hay en total? Hay en total 8 pelotas. Entre ellas están obviamente las pequeñas y las grandes. Esos son los problemas de combinación. No son muy difíciles. Los problemas de combinación se trata de problemas en los que se tienen dos cantidades que se diferencian de algunas características. Como yo le decía, podría ser manzana o plátano. Pero que ambos, a pesar de tener atributos, características distintas, ambos pertenecen a un mismo grupo que en este caso serían frutas. De aquí surgen dos tipos de problemas. Un problema es donde yo voy a sumar las partes para que me dé el todo, porque la pregunta está, o la incógnita está en saber cuánto es el todo, el total. O el otro tipo de pregunta en el cual me dan el todo y me dan una parte y me preguntan cuál es la otra parte. Porque obviamente si al todo le resto una parte, me dará la otra parte. Y ahí estaremos restando, justamente. Mientras que en el primer caso de los problemas sumamos las partes para saber cuánto es el todo, en el segundo caso ya tengo el dato del todo, le resto una parte para saber la otra parte. Ahí tendríamos que restar el todo menos una parte para que me dé la otra parte. En estos problemas se trabaja adición o sustracción en acciones de juntar o separar. Juntar para sumar, separar para sustraer o restar. Son situaciones en las que se describe una relación entre colecciones que responden al esquema, ¿cierto? El esquema del todo y las partes. Ejemplo, si contamos los juguetes de la repisa con los juguetes de la caja, acá tenemos unos cuantos juguetes, 5 me sale aquí, y tenemos 1, 2, 3, 4 en la repisa. Si juntamos, juntar, agregar, significa sumar, ¿cuántos juguetes hay en total? Ya la palabra me lo dice, total viene de suma, y además sé, por concepto de problemas de combinación, que si una parte es
4 juguetes de la repisa y la otra parte es 5 juguetes en la caja, la cantidad total, el todo de esta parte más esta parte es la suma. 4 más 5 que serían 9. Respuesta correcta entonces. ¿Cuántos juguetes hay en total? En total hay 9 juguetes. Pero podría ser al revés. De hecho que en esta parte sale en la guía que les estoy entregando, pero como en esta parte siempre es más complejo entenderlo, lo vamos a hacer juntos. A pesar que está en la guía, que se le está entregando también. Y el que no tiene la guía obviamente tendrá que escribirlo en el cuaderno, escribir el problema y la respuesta. Igual, obviamente cómo lo hizo. Por ejemplo acá, hay 278 personas en un campamento, ¿cierto? Ese sería mi todo. 26 de ellas son profesores y el resto son estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en el campamento? Muy bien. ¿Qué hacer ahí? Por una parte tenemos que en total hay 278 personas en un campamento. Dice que 26 de ellas son profesores. Entonces significa que una parte, ese es un dato, tenemos como dato el todo, que sería 278, mi todo. Tenemos el dato 2, 26 de ellos son profesores, que sería mi dato 2, que significa que es una parte del todo. De mi todo que es 278, 26 son profesores. Y me dice que el resto, que sería la otra parte, no la conozco. ¿Cierto? No la conozco. ¿Cuántos es el resto que son estudiantes? Pero no me dice cuántos son. Y justamente la pregunta está en cuántos estudiantes hay en el campamento. Estudiantes. O sea, ¿cuánto es el resto? Y el resto obviamente es esa parte que sumado a 26 me daría 278. Como no sé esa parte, me piden una de las partes, siempre se suma, perdón, se resta. Cuando yo sé las dos partes y quiero saber el total, sumo. 26 más esto me daría 278. Como no sé una de las partes y sí sé el total, tengo que restar 278. Siempre el sumando primero es el sumando mayor, le resto el sumando menor, que en este caso es 26, y me tiene que dar la respuesta para responder a la incógnita de cuántos estudiantes hay en el campamento. Porque ya sé cuántos profesores. Y en total sé que 26 profesores más algo me da 200, más algo de estudiantes me da 278 personas. La condición es el resto. Acuérdense que el resto sería, me indica, ¿cierto? Me indica de que hay una cierta cantidad que es parte de los 278 y que sumando a los 26 me daría 278. Tengo que yo restar 278 menos 26, porque estamos buscando como incógnita una de las partes, y la respuesta la escribo acá. Hay esa cantidad que me dio como resultado de la resta, estudiantes en el campamento. Y lo puedo comprobar, que sería la última parte que hablaba Paul Jan en su libro sobre cómo hacer problemas matemáticos. Yo necesariamente tengo que comprobar si lo hice bien. Entonces yo puedo ver si a esa cantidad le subo 26, debería darme sí o sí los 278. Aquí hay otra. En una heladería se vendieron 431 helados en 2 semanas. En 2 semanas se vendió eso. 431 helados. La primera semana se vendieron 216 helados. Está diciendo que una de las partes. ¿Cuántos helados se vendieron en la segunda semana? Entonces, yo sé que tengo un dato. 431 helados. Es mi todo, porque dice que eso se vendió en las 2 semanas. Significa que la parte es una semana, primera semana, segunda semana. Y que en total eso da 431 helados vendidos. Tengo por otra parte que se vendieron en la primera semana 216 helados. Entonces eso es importante, porque 216 helados es una de las partes, la primera parte, porque es la primera semana. Y me preguntan por la segunda semana. ¿Cuántos helados se vendieron en la segunda semana? Que sería mi incógnita, que está representado con el símbolo de la interrogación. ¿Cuántos helados se vendieron en la segunda semana? La condición es que siempre es un verbo de vender. Esto como se vende, obviamente, en este caso es que se vendieron en 2 semanas.
está mi condición, que está separado en dos partes, por lo tanto, la primera semana una cierta cantidad y la segunda semana otra cierta cantidad. Ya sabemos la cantidad primera, 216, nos falta saber la cantidad segunda, que sería la segunda semana, que en total ambos me deberían dar como suma 431 helados vendidos. Entonces yo ya sé cuánto es el total, 431. Como sabemos por el esquema, tenemos que restarle una parte para que me dé como resultado la segunda parte. Entonces, al total 431 le resto una parte, 216, que es lo que se vendió la primera semana. Y eso me tendría que dar como resultado 431 menos 216, me tiene que dar la segunda parte, que es la segunda semana, y saber cuánto se vendió en la segunda semana. Y respondemos completamente, la segunda semana se vendieron esa cierta cantidad de helados. Muy bien. Está también la guía, pero acá les apoyo porque siempre es más complejo esta parte de los problemas de combinación. Cuando me dicen cuánto es el total, es fácil. Sumo una parte más la otra parte y la palabra total me ayuda mucho para saber que tengo que sumar. Pero cuando ya me dan el total, me dan una parte y la pregunta, la incógnita, es la segunda parte, que es la incógnita, obviamente ahí ya no se suma, sino que se resta. Muy bien. Entonces, el resumen de la edición lo veremos en otra clase. Por ahora solamente les dejo la guía donde salen problemas de este tipo, que solamente tiene dos formas de hacerse, como lo dijimos en un principio, o a las partes. Cuando me preguntan el todo, sumo las partes, y la otra forma es cuando me dan el todo y me dan una de las partes y me preguntan por la otra parte restante o faltante. Es las dos maneras de hacerse. Así que, ánimo. Les dejo la guía para que lo hagan. Los que no pueden hacerla impresa, no la pueden imprimir porque no hay tinta o no tienen impresora y no tienen dónde hacerlo, no se preocupen, lo escriben en su cuaderno, las preguntas y lo responden en el cuaderno. Ya, se les envía la guía para que puedan trabajar. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima.